El tema de hoy, amigos, es restricciones no arancelarias. Alguien que quisiera abrir su micrófono o algunos que nos quisieran compartir si saben algo sobre restricciones no arancelarias, nomás para ver cómo andamos ahí con la audiencia, qué tan preparados estamos y adaptar un poco el contenido a ustedes. ¿Alguien que tuviera algún comentario? A ver, aquí tenemos a Brian Rancés. Brian, ¿puedes abrir tu micrófono? Gracias, Alan. Gracias, equipo de Grupo Agras. ¿Me escucho bien por ahí? Sí, fuerte y claro. Perfectísimo. Una disculpa si escucho un poquito de ruido aquí cuando... pues antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir este tema aquí con nosotros en el webinar. Respecto al tema de las restricciones no arancelarias, tengo entendido que son medidas que se toman en diferentes países. En este caso vamos a abordar el tema de México para poder controlar la entrada de mercancías aquí al país para no afectar lo que es la demanda y la producción nacional. Las aplica el gobierno principalmente y, como le dicen, no son algunas veces en términos monetarios, sino que más bien son restricciones como permisos, etiquetados, normas oficiales mexicanas de algunos productos para poder complementar y que la producción nacional pueda competir con la demanda externa. Excelente, Brian, muy bien. Yo creo que has de ser estudiante de comercio internacional, ¿verdad? O negocios internacionales, algo así. Sí, definitivamente de eso se trata. Son aquellas regulaciones y restricciones que necesitamos tener para importar, principalmente. También hay de exportación, vamos a hablar de eso, pero son por las que no se paga, ¿verdad? Así rápidamente, son por las que no se paga, pero también vamos a hablar de las que sí se pagan, para poder ahí tener un contraste más exacto. Entonces, gracias, Brian. Si hay alguien que también quisiera abrir su micrófono para compartirnos algo sobre esto, es el momento. Si no, pues arrancamos. Nomás sería poner ahí una manita o algo. Nada. Hecho. Sale, entonces empezamos. La agenda del día. Tendremos una introducción a las regulaciones no arancelarias, diferencias entre regulaciones y restricciones. Es diferente. Obligaciones y documentación, ley del comercio exterior, regulaciones arancelarias, tipos y modalidades de aranceles, la fracción arancelaria, importantísimo, y como tal las regulaciones no arancelarias y las famosas NOMS. Vamos a abarcar todo esto. Yo creo que es un curso, taller, una masterclass, vamos, muy completa sobre regulaciones y restricciones. Y bueno, les comparto qué son las regulaciones y restricciones no arancelarias. Realmente, el término adecuado, amigos, es que son medidas de protección. O sea, la base fundamental de todo esto es proteger, ¿verdad? Es proteger la economía nacional. Entonces, les pusimos un nombre muy bonito que es restricciones y regulaciones no arancelarias, pero son mecanismos para proteger nuestra economía, ya sea de cosas como el dumping, productos más baratos, productos de mala calidad, productos nocivos para la salud, todo tipo de productos que le hagan daño a la gente, a la economía o al ambiente en México. Entonces, como tal, son medidas para proteger. Es algo que tenemos que entender, que la razón de esto, porque a veces pensamos que el tener una NOM o el tener una regulación que hay que cumplir en la ropa, ¿no? Una de etiquetado, dices, oye, es que nos están haciendo más difícil pues la labor de importar. Y sí es cierto, nos están haciendo más difícil todo, pero la razón de esto es que en ese ejemplo de la ropa es que alguien que es alérgico al algodón, que pueda saber si la camisa que va a comprar es de algodón o no. ¿Verdad? Entonces, ahí está la razón de que tengamos todo este tipo de regulaciones y restricciones a la importación, que nuestro gobierno sí es un poco más delicado que otros gobiernos, pues son malas las comparaciones, pero la realidad es que así es.
aduanas europeas o la aduana americana, metes mercancías sin tanta restricción, pero aquí sí somos un poco más complejos en México. Nuestras aduanas tienden a ser mucho más complejas y no están tan basadas en la confianza, ¿verdad? En Estados Unidos, en Europa, llega una mercancía a la aduana y se presume que todo está bien, porque son sistemas basados en la confianza, están confiando en el importador, pero pues si hay algo mal, lo van a detectar. Y en México es al revés, aquí se presume que todo está mal, por eso tenemos que cumplir restricciones y regulaciones, y todavía tenemos varios mecanismos para estar revisando la mercancía durante el transcurso del despacho aduanero. Entonces, bueno, o sea, tenemos esas regulaciones que son mecanismos de protección. Diferencias entre restricción y regulación. Una restricción es un acto administrativo por medio del cual se imponen determinadas obligaciones o requisitos. Entonces, a ver, en la restricción te restringo, te pongo esto para que no importes de más, o para que no lo importes, o para que si lo vas a importar, sea con las condiciones correctas. Y las regulatorias son las que regulan el flujo de la mercancía. Eh, por ejemplo, hay una mercancía que es el maíz en México o el azúcar. Ya tenemos nosotros como mexicanos una fuerte producción de estos dos productos, entonces resulta que hay una norma regulatoria que es de cupo. Entonces, nos dice la norma regulatoria, ¿sabes qué? De este producto, maíz o azúcar, solo puedes importar N cantidad de toneladas al año. ¿Por qué? Porque si importas más, afectas a la industria nacional. Entonces, esa es una medida regulatoria. Y la restricción sería, ¿sabes qué? Pues sí lo puedes importar, pero tienes que importar en sacos de 50 kilos y si no, no entra. Ahí ya te estamos haciendo una restricción. Trato de usar ejemplos más sencillos para que se nos sea más fácil entender todo este tema, que muchos son temas legales, ¿no? que vamos a presentar el día de hoy. Entonces, bueno, esa es la parte de regulaciones y restricciones. Ok, obligaciones. Quienes importen mercancías deberán cumplir sin perjuicio de las demás obligaciones previstas por la ley con las siguientes. Más que nada, esto viene del artículo 36 de la ley aduanera, en el cual nos dice que dentro de las obligaciones principales de cada importador tiene que tener un pedimento. El pedimento de importación, pues que ya tuvimos un taller de pedimento, pero el pedimento es el documento donde se declara todo lo que es las regulaciones, restricciones y los aranceles que estamos pagando, y es el documento por medio del cual se pagan los impuestos. Y más que nada eso es lo principal. ¿Cómo operan o cuál es el marco legal que rige todo lo que son este tipo de procesos en México? Porque estos procesos, como el despacho aduanero, el cumplimiento de las NOM, de las regulaciones y restricciones arancelarias, están fundamentados en tres leyes. La ley del comercio exterior, que su mero objetivo es regular el comercio a nivel nacional, controlar el comercio. La ley aduanera, que controla las aduanas, entrada y salida de mercancías, y es muy diferente, amigos. Ley del comercio exterior regula el comercio, ley aduanera regula específicamente la aduana, ¿verdad? Y después, bueno, como base de todo esto tenemos el reglamento de las leyes, que en el reglamento de las leyes se desarrollan y se concretan aspectos de la ley del comercio y de la ley aduanera. Es un reglamento que te regula las dos leyes, ¿no? Como tal. Entonces, todo esto está basado sobre estos dos documentos. Ahí por si quieren tomar nota y después darle una leída a la ley del comercio exterior, la ley aduanera o el reglamento, son muy útiles para los que estamos metidos en esto o los que estamos empezando a importar o exportar por primera vez. La ley del comercio exterior, el más importante, su artículo 1 dice, la presente ley tiene por objeto regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional
y propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país. Entonces, volvemos a lo mismo, que es regular el comercio. Ok, entonces la ley del comercio exterior, dentro de la regulación que tiene, emite este tipo de sistemas o de procesos que nos ayudan a controlar el comercio. Por ejemplo, lo más regular son los aranceles. Entonces, el arancel ya hablamos que es, un arancel como tal es un impuesto que hay que pagar para meter tu producto, ¿no? Aquí entran también las restricciones no arancelarias. Entonces, las restricciones no arancelarias son aquellas por las que no hay que pagar, pero sí hay que cumplir con ciertas características de calidad, o de precio incluso, o sea que sea un precio estimado como la industria textil, que te dice, sabes que no, tu producto textil no puede valer más de N cantidad de dinero. O temas de presentación o etiquetado, ¿no? Como tal. Entonces son las restricciones no arancelarias. Y las salvaguardas. Las salvaguardas se colocan, son impuestos que se colocan cuando hay una situación en la cual debemos proteger cierta industria. Por ejemplo, la industria del aguacate, cuando se encuentra con mucha demanda y con mucha oferta, luego se protege y se mete una salvaguarda o bien un cupo para no importar aguacate, que parece raro, pero México sí importa aguacate, ¿no? Entonces, ahí tenemos regulaciones no arancelarias de cupo o las famosas salvaguardas. Hay otros programas de promoción, lo que es el IMEX, que es Industria Mexicana Maquiladora, de comercio exterior, que es el que le permite a las empresas extranjeras implantarse en México y hacer importaciones temporales, importar un producto, procesarlo en México y regresarlo a su país. Ese tipo de procesos de importación que hacen las transnacionales se hacen mediante programas IMEX, ¿no? Entonces, es lo que tenemos aquí como mecanismos para promover, y estos promueven el comercio exterior. La devolución de impuestos. Ustedes, pueden pagar un pedimento y un pedimento de IMEX, y el IVA puede que lo exenten, que no se pague el IVA, porque el producto se va a procesar y se va a regresar al extranjero. Entonces, a eso nos referimos con devolución de impuestos en programas IMEX, ¿no? PROSEC, que ya no es muy utilizado el PROSEC, pero son programas de promoción al comercio exterior por sector. Es decir, acá en Jalisco tenemos el CRT, que es el Consejo Regulador del Tequila, y ellos tienen programas de este tipo donde todo el apoyo es para cierta industria, ¿no? Por sectores específicos que están protegidos, y se llama PROSEC. Nos integramos a la OMC, que es Organización Mundial del Comercio, que es quien regula todo el comercio a nivel internacional, y nos integramos con un TLC que hoy ya cambió, que ya se llama TIMEC, que es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ¿no? Otro ejemplo de tratado, pues, es el ALADI, que es con los países de América del Sur. Pues bueno, pues es el marco regulatorio en el cual se fundamenta todo el comercio. Regulaciones arancelarias. Tres principales, amigos, tres principales. Ad valorem, que es el arancel, es el impuesto que pagas por importar un producto, no tiene nada que ver con el IVA, es un arancel como tal. El específico, que es por unidad de medida, y el mixto, que es los dos en uno, ¿verdad? Entonces, un producto que tiene ad valorem, pues ya es un producto que te va a salir más caro importarlo porque hay que sumarle impuesto más impuesto. Si es específico, nos va a decir, ¿sabes qué? Cada kilo de esto te va a costar tanto. Y si es mixto, pues trae los dos. Entonces ahí ya estamos pues en serios problemas, ¿no? Pagando demasiados impuestos. Las modalidades, estacional, a lo mejor por temporada. Vuelvo al ejemplo de la industria del aguacate. Y sabes que en verano, que es cuando sale la cosecha de aguacate de Michoacán, ahí no puedes importar, ¿no? Porque ahí ya tenemos oferta. Entonces, pero luego ya que se acaba la temporada, pues ya puedes volver a importar, ¿no? Entonces, o ese es estacional, o por cupo, que te dicen, ¿sabes qué? De aguacate, N cantidad de toneladas al año, no más. Entonces tú tienes que ir a la Secretaría de Economía y decirles, oye, voy a importar aguacate de Perú, y ¿sabes qué? Pues quiero mis 2 toneladas que tengo permitidas,
y necesito un permiso. Entonces tramitas tu permiso y listo. Pues bueno, son las modalidades, ¿no? General o preferente. Ok, regulaciones y restricciones no arancelarias, permisos previos. ¿Qué ejemplo les puedo dar sobre permisos previos? COFEPRIS. Nosotros aquí dentro de la compañía de Grupo Agras pues, tenemos clientes de fármacos, de diferentes medicamentos y nos vemos en la necesidad de asesorarlos porque este tipo de productos, dices, tienen que tener un registro ante COFEPRIS, que ya es una regulación también no arancelaria, una restricción más bien, y además de eso necesitan un permiso previo, ¿no? Entonces, ante la instancia, que en este caso es COFEPRIS, dices, oye, COFEPRIS, necesito importar tanto de este producto, 2 toneladas, aquí está mi registro y necesito el permiso previo. Sacan el permiso previo, si se las autoriza, nos lo dan a nosotros y nosotros lo presentamos ante la aduana, ¿no? Para poder hacer que el importador proceda con su despacho de importación. Cupos máximos, pues aquí entra todo esto de las cantidades máximas que podemos importar de ciertos productos, el marcado de país de origen. Es muy importante, amigos, considerar que las normas o las restricciones no arancelarias son por país de origen. En unas diapositivas más que nos metamos al tema de fracción arancelaria, nos vamos a dar cuenta de que no todo aplica para cualquier país, sino que puede ser que una pluma como esta tenga una regulación arancelaria si viene de China y si viene de Estados Unidos, no. Entonces, sí hay que contemplar todo ese tema. Las cuotas compensatorias, pues eso sí se paga y bueno, pues esa cuota compensatoria es todavía otro impuesto para proteger más cierta industria, ¿no? Las cuotas compensatorias las veíamos mucho en la industria textil, cuando después de tener IVA, después de tener un ad valorem, todavía teníamos una cuota compensatoria. ¿Por qué? Porque había una industria textil muy fuerte a nivel nacional que teníamos que proteger. Lo mismo con la industria del calzado. Pues todavía son mecanismos para blindar más la importación de ese producto. El gobierno nos está diciendo de una forma muy sutil, nos está diciendo, no quiero que importes eso. Ese producto no quiero que lo importes. Entonces ahí te va arancel, cuota, certificado y arancel mixto y todo esto porque no queremos que importes ese producto porque le está haciendo daño a la economía nacional, ¿no? Entonces, es la mentalidad y cómo está basado el sistema, ¿no? Las salvaguardas, bueno, pues pueden tener su arancel específico o ad valorem y los permisos previos, que ya lo comentamos. Bueno, nos metemos un poco más en regulaciones arancelarias. A ver, vamos a hablar de las arancelarias, que son las que sí se pagan, ¿verdad? Y el principal es el IGI. El ad valorem se le llama IGI, su abreviatura es Impuesto General de Importación e Impuesto General de Exportación. Entonces, IGI o IGE, IGI para importación, IGE para exportación. Entonces, bueno, tenemos esto. Es muy raro que tengamos un IGE. A lo mejor hay ciertas industrias, por ejemplo, la industria de la plata tenía un IGE, un impuesto general a exportación. Entonces, si tú exportabas plata, te cobraba el gobierno. Dices, ¿por qué me cobras si estoy vendiendo al exterior, estoy trayendo dólares? Pues sí, sí lo estás haciendo, pero la plata se requiere aquí en México. No puedes estarla sacando del país, ¿verdad? Entonces, tienes un impuesto a la exportación. Pero estamos hablando de que del 100% de mercancías que hay en la ley del Impuesto General de Importación y Exportación, menos de un 1% van a tener un IGE. ¿Verdad? Realmente es muy raro encontrar un IGE. El gobierno lo que quiere es que exportemos, ¿no? Y el IGI, pues sí, sí, ese es muy común en muchos tipos de productos, ¿no? Y esto lo van a encontrar en el artículo 51 de la ley aduanera. Entonces, bueno, ahí está. Son los dos principales en tema de aranceles. Ad valorem. Cuando hablamos del ad valorem, hablamos del IGI o IGE. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy práctico sobre cómo se calcula. Luego podemos hacer un taller de cálculo de impuestos, pero lo más básico es esto. Nos dice el ejemplo, si un producto vale 100,000 pesos y nuestro ad valorem es de 35%,
pues se van a pagar 35,000 pesos, ¿verdad? El detalle, se escuchó muy fácil, pero el detalle es que esto es sobre el valor en aduana de la mercancía. Y el valor en aduana de la mercancía es el resultado del valor del producto más los costos incrementables que tuvimos que pagar para ponerlo en la aduana de donde lo estamos despachando. Les doy un ejemplo rápido. Si voy a traer un celular de Canadá, ok, ¿cuál va a ser mi valor en aduana? El celular vale $1,000, ¿no? Okay. Entonces, mi valor en aduana es $1,000 más los fletes y las maniobras y todos los gastos en los que yo incurrí para traérmelo de Canadá hasta Guadalajara. Ese es el valor en aduana, ese es el valor del producto más los incrementables. Y otro detalle, se calcula impuesto sobre impuesto. Es decir, a este valor del producto le tengo que sacar el IVA primero, o sea, y después sumar los incrementables y sobre todo eso, el ad valorem. Y así es como llegamos al número, ¿no? ¿Qué es lo que determina esto? La fracción arancelaria. Los que no estemos muy familiarizados con las fracciones arancelarias, aquí en este ejemplo tenemos la fracción arancelaria, que normalmente para importaciones a 8 dígitos, para exportaciones a 6. Ahorita ya hay algunos cambios que nos dicen que para exportación hay que meterle 8 hasta 10 dígitos, le están agregando para el tema de facturación, pero bueno, lo normal es 8 para importación, 6 para exportación. El ejemplo aquí estamos hablando de enaguas, bragas, bombachas, calzones de fibras sintéticas, y, y esta fracción nos está diciendo que tenemos que pagar un 35% de ad valorem. Entonces, así es como se calcula el ad valorem, que es el IGI o IG. ¿No? ¿Ok? Específico. Un arancel específico, yo se los comentaba hace rato. A ciertos productos se les pone un arancel específico. Es mucho más caro el arancel específico. En este ejemplo, decimos, bueno, este azúcar cuyo contenido en peso es de sacarosa en estado seco, dice, vale 33.33 centavos de dólar y dice, por kilo de azúcar por 15,000 kilos. O sea, este arancel específico es por cada kilo de azúcar. Entonces, si voy a importar azúcar, pues tengo que ponerle 33 centavos de dólar, 333 centavos de dólar por cada kilo. Entonces, si voy a traerme 15,000 kilos, van a ser 5,070 dólares. Entonces, ese es específico. Y eso es para proteger la industria aquí del azúcar. Mixto, pues una combinación de los dos, ¿no? Es cuando ya de plano el gobierno nos está cobrando demasiado por nuestro producto y dices, ok, es un porcentaje, aquí tenemos un 20% en estos chicles, 20% de ad valorem, y tenemos aparte 0.35 centavos de dólar por kilo, por 15,000, bueno, pues ahí sumamos los dos. El resultado del 20% más el arancel específico. Entonces, sí hay productos como este que, como por su alto contenido de azúcar, incurren en un arancel específico y también tienen un ad valorem. Ok, modalidades de los aranceles. El arancel cupo. Bueno, ya lo platicamos hace rato, se establece cuando el nivel arancelario diferenciado de acuerdo a cierta cantidad o valor de mercancía exportada o importada. El arancel cupo nos dice X cantidad de toneladas, ¿no? X cantidad de kilos, N cantidad de producto o de piezas incluso. Entonces, ese es un arancel cupo, es un cupo, un máximo para poder importar. Alan, El perdóname. estacional, sí, Perdón que te interrumpa. Por acá sí. nos levantó la mano Brian Ramsés. Me parece que tiene a lo mejor una pregunta o un comentario. Brian, ¿puedes desmutear tu micrófono? Adelante, Brian. Sí, gracias, Paulina. Alan, nada más una preguntita que me surgió respecto al tema de cuando vamos a agregarle los aranceles a la mercancía en aduana. Por ejemplo, en el caso de que sean mixtos, que es el ad valorem y el específico, sobre el valor en aduana, normalmente, ¿cuál es el que se agrega primero? O sea, es decir, hay mucha diferencia si primero le agrego el ad valorem y después el específico, o cómo funciona ahí ese ingreso. Okay, mira, normalmente se agrega primero el
el ad valorem. O sea, sacamos nuestro cálculo, se calcula de esta forma, se calcula valor en aduana, que es valor del producto más nuestros incrementables, y esa es nuestra base gravable, ¿verdad? Ese es nuestro valor en aduana. Entonces, valor en aduana por el 20%, pues nos da tanto, ¿ok? Entonces, ya tenemos nuestro ad valorem. Después de eso dices, ok, aparte del ad valorem, por cada kilo de este producto voy a pagar 35, 68 centavos de dólar. Entonces, sacas también ya tu arancel específico. Pero primero, respondiendo claramente la pregunta, primero es el ad valorem con tu cálculo y después el específico. Y después de eso, sobre todo eso, el IVA, ¿verdad? Que esa es la parte más, la parte de terror de este tema, ¿no? Que ahí, después de todo eso ya sumado, le agregas el IVA. Bien. Entonces, es así como lo hacemos, Brian. Excelente. Muy bien, entonces, ok, modalidades de los aranceles. El estacional. O sea, aquí tenemos un ejemplo para manzanas frescas. Este es muy común. México importa bastante manzana. Tenemos una producción muy fuerte en la ciudad de Cuauhtémoc, en Chihuahua. Me tocó tener una experiencia ahí con los productores ya allá de Chihuahua. Y es más rica la manzana mexicana, no es por nada, pero sí, tiene un sabor más dulcecito, más rico. Pero aún así estamos trayendo manzana de Washington, de Estados Unidos. Entonces, el gobierno aquí, ¿qué es lo que dice? ¿Sabes qué? Bueno, ok, es bastante el consumo nacional de manzana, sí, sí puedes importarla, pero ¿sabes qué? Cuando los productores de Chihuahua saquen sus manzanas, pues ahí te esperas un poco, ¿no? Entonces, ese es un arancel estacional, ¿verdad? Y aplica mucho en este tipo de productos, en los comestibles. Igual la fruta que viene de Chile o de Sudamérica, los kiwis, las uvas, todo eso, también tienen un arancel estacional, ¿verdad? Porque hay temporadas donde no la hay y tenemos que importarla, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son aranceles estacionales. Ok, nos vamos a meter aquí rápidamente en la LIGI, que este no es un curso de LIGI, pero sí es importante entenderla porque de aquí se desprende todo. ¿Qué es la LIGI? La LIGI es la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Y casualmente es la ley donde se define todo el arancel, es la ley donde aparecen las fracciones arancelarias. La LIGI tiene solamente 2 artículos. En el primer artículo tenemos las reglas de cómo se opera, lo que es la ley, y en el segundo artículo vienen todas las fracciones arancelarias desglosadas. Entonces, nosotros, como especialistas en comercio exterior, lo que hacemos es llevar a cabo la correcta clasificación arancelaria de las mercancías, en la cual, gracias a una ficha técnica y a una descripción detallada del producto, nosotros somos capaces de llevar a cabo una clasificación del producto y asignarle un código arancelario. Cuando le asignamos este código arancelario, lo que vamos a determinar es todo esto: impuestos, regulaciones y restricciones no arancelarias. Y todo esto se determina en la LIGI. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se conforma una fracción arancelaria como tal. Los que estén empezando a importar, empezando a exportar, o que ya tengan operaciones de importación y exportación, por favor, si algo se llevan de esta plática, de este webinar, me gustaría que fuera esto. Lo más importante que tenemos que cuidar en nuestro producto es nuestra fracción arancelaria, amigos. Tenemos que estar conscientes de que la agente aduanal la clasificó correctamente, está bien clasificada y de que estamos pagando los impuestos y las regulaciones correctas, y de que no se va a mover, porque luego trabajamos con un agente aduanal, nos da una fracción, vamos con otro, nos da otra, y si antes estábamos acostumbrados a pagar 10% de arancel, bueno, están cobrando 15%. Entonces, ese tipo de cosas son muy difíciles. Y más cuando de una fracción a otra te piden una NOM y los tiempos no te permiten tramitar una NOM, ¿verdad? O una regulación
no arancelaria. Sí, adelante. Por acá nos levantó la mano Interflow. Interflow, ¿quién nos acompaña de Interflow? ¿Joana? Sí. Joana, Hola, ¿qué tal? qué tremendo gusto saludarte, Joana. Igualmente. Qué bueno que nos acompañas por acá. Ya sé, siempre es un gusto. Tengo una duda. Sí. ¿Las restricciones no arancelarias también se enfocan o pueden ser en tema de las unidades? O sea, sé que hay restricciones no arancelarias para nuestros productos, pero ¿hay alguna restricción no arancelaria en tema de que tengas que mover cierto producto en cierto tipo de unidad o no? No, eso no está regulado por las regulaciones y restricciones no arancelarias. Pero sí tenemos algo que se llama el MSDS. Si los puedo- MSDS. MSDS. Ok. El MSDS es una hoja de seguridad. Entonces, ese es un formato internacional, tiene más o menos 14 espacios, si quieres luego te mando un ejemplo. Y ese documento, en el campo número 9 viene cómo se regula el transporte de ese producto. Esa es una regulación logística más que nada. Te lo, Entonces, sí, te lo usted, pregunto porque hay mercancías que sí, por ejemplo, en una caja refrigerada tú tienes que enviar alimentos que son perecederos y tienen que ir en una caja refrigerada, un ejemplo. No puedes mandar alimentos perecederos en un contenedor seco. Entonces, mi pregunta va guiada a que si sí puedo enviar, tú que conoces mi producto, que no es perecedero, si hay alguna restricción que me amarre a enviarlo, a no enviarlo más bien en una caja refrigerada, porque mi producto no requiere una caja refrigerada. Entonces, si no tengo otra unidad y tengo una caja refrigerada, si hay algo que me restrinja y yo lo pueda enviar en esa caja refrigerada, aunque esté apagada, y hay algún tema al momento de la exportación. claro, no, Joana, la respuesta es no. O sea, tú puedes mover, es que en el caso de ustedes o de las empresas que son fabricantes, ellos tienen el poder porque ellos dicen cómo se maneja su producto. Entonces, esto no lo va a regular la aduana. Muy importante, las regulaciones y restricciones no arancelarias son para los productos para que puedan ser importados o exportados. En este caso, si tu producto, que son los racks, si subimos los racks en una caja refrigerada y los mandamos por la aduana de Laredo a Estados Unidos, la aduana nos va a pedir cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias del producto, más no del transporte. Pero lo que sí te puedo sugerir es que generen esa hoja de seguridad, MSD. la MSDS de su producto, donde en el campo número 9 le pongan cómo se tiene que manejar el producto, porque ese es un formato a nivel internacional y eso bastantes clientes en el extranjero se los van a pedir. Ustedes cuando importen algo lo pueden pedir para saber cómo se regula y te ampara ante una aerolínea o ante un transportista que te diga, oye, esto lo tengo que manejar así, de esta forma, ¿cómo le hago? Mira, aquí está nuestra hoja y listo. Entonces, Aplica para Expo y para Impo, ¿no? aplica para Expo y para Impo. Sí, sí es bueno. Perfecto. Esa Bien. era mi duda. Gracias. A ti, Joana, gracias. Ok, entonces, vamos continuando, amigos. Hablábamos de fracciones arancelarias, que las fracciones arancelarias determinan todo, qué impuesto vamos a pagar, qué regulación, qué restricción, todo se desprende de aquí. ¿Cómo se componen? Decíamos que para importaciones a 8 dígitos, aquí tenemos una fracción arancelaria a 8 dígitos. Ok, los primeros 2 dígitos de la fracción son del capítulo. Los siguientes 2 dígitos, que ya se hacen 4, es la partida. Y luego viene la subpartida. Y vamos siendo más específicos en la fracción arancelaria, hasta que llegamos a la descripción correcta del producto. Por ejemplo, esta fracción arancelaria
de la 65059001 es para cachuchas, ¿no? Esa si la quieren buscar luego ahí en CISEX, por ahí les puedo poner el link. Esa fracción es para cachuchas. Entonces, si nosotros entramos a CISEX, les haría un ejercicio ahorita rápido, pero pues no sé cómo andamos de tiempo. Mejor si gustan al final podemos hacerlo. Entonces, nosotros nos metemos a CISEX y vemos aquí lo que es la fracción arancelaria y vemos que corresponde a cachuchas. De ahí podemos empezar a ver qué aranceles tiene y qué regulaciones y qué NOMS necesita cumplir. Pero lo que les quiero transmitir en este punto es que las regulaciones, los impuestos y todos los aranceles que vamos a pagar los determina la fracción arancelaria. Por eso reitero en la importancia de que ustedes como importadores y exportadores conozcan bien su fracción arancelaria y tengan después también la capacidad de defenderla, ¿verdad? Porque se pueden cambiar de agente aduanal o pueden un día trabajar por una aduana y tenemos una fracción y luego resulta que con el mismo agente aduanal, si vamos a traer el producto por otra aduana, ya el criterio de la otra aduana es diferente, que puede llegar a pasar, entonces tenemos que cambiar la fracción y eso se puede ver reflejado en costos, ¿no? Y yo no quisiera decirles que en alguna NOM, porque luego pasa que queremos importar algo, cambió la fracción arancelaria y resulta que la nueva fracción arancelaria tiene que cumplir con una NOM. Y ya traemos el producto en tránsito y resulta que la NOM se trata de enviar el producto, si es una computadora, resulta que hay que enviarla al laboratorio para que le midan el voltaje y le pongan la etiqueta que viene atrás que trae el voltaje. Y eso va a tardar 3 meses y la computadora ya viene en camino, entonces estamos en un súper problema. Entonces, bueno, esa parte sí no se la recomiendo y no se la deseo a nadie. Entonces, hay que conocer bien nuestra fracción arancelaria, pídansela a su agente aduanal, el agente aduanal es el responsable de clasificar la mercancía. Muy importante, ustedes no la anden clasificando. Luego, ahorita con San Google es muy fácil meternos y, voy a importar tazas y me meto a Google y le pongo fracción arancelaria de las tazas y por ahí me lleva una página a otra y encuentro la fracción y resulta que esa fracción dice que no pago arancel. No, amigos, lo más importante es que un agente aduanal les clasifique sus tasas o su producto, ¿verdad? Que él les dé la fracción arancelaria y otro tip, que sea el mismo agente aduanal que les va a hacer la importación. Porque luego a veces un agente aduanal nos clasifica la mercancía, tenemos la fracción arancelaria y al momento de hacer la importación vamos con otro agente aduanal y ese agente aduanal y el otro agente aduanal tiene otro criterio muy diferente. Entonces, para un agente aduanal no pagaba IGI y para el otro sí. Entonces ya estamos ahí con el tema de que va a ser un 10% más, ¿verdad? Entonces, bueno, esa parte es la que yo quisiera transmitirles para que tengan operaciones de importación o exportación más sanas, ¿no? Entonces, bueno, ok, vamos a continuar. Ok, miren, me voy a saltar esto ya por los tiempos. Ok, regulaciones y restricciones arancelarias son de dos tipos. Cuantitativas, cantidad. ¿Dónde entran las de cantidad? Los cupos, principalmente los cupos, ¿no? Todo lo que se puede medir, que es en números, que es cuantitativas. Y luego las cualitativas. También con las regulaciones y restricciones arancelarias protegemos la calidad de los productos que compramos. Hay ciertos productos que su calidad debe ser la indicada para que puedan ser comercializables en México y tienen que cumplir con ciertas características de calidad, ¿verdad? Un ejemplo, la electrónica. Todos los equipos de electrónica, computadoras, televisiones y todo eso, se manda a laboratorios como NICE o ANSE, donde se les mide el voltaje, se desarman, se prueban, y de esa manera se emite un certificado NOM, en el cual con ese certificado NOM ya está certificado el producto de que puede operar de una forma segura en México. Entonces, esas son RRNA cualitativas y las cuantitativas son pues como los cupos, que es el ejemplo más fácil. Aquí tenemos otros ejemplos.
cuantitativas, cupos máximos, cuotas compensatorias, permisos previos de importación y exportación, y las cualitativas, mercados de país de origen, certificaciones u otras certificaciones como las NOM o de país de origen, ¿verdad? Que, por ejemplo, a veces para lo que viene de China somos un poco más especiales, pero para lo que viene de Europa o de Alemania, pues eso pasa como si nada, ¿verdad? Entonces, esas son las cualitativas. Y los requisitos. Ok, el requisito pues es una obligación. O sea, el requisito te dice, si no cumples con esto, no puedes meter el producto. Te lo da la fracción arancelaria, se publica en el DOF, en el Diario Oficial de la Federación, y bueno, otros requisitos para ser importador en México, pues es el más básico, que es el padrón de importadores, ¿no? Siempre que vamos a importar algo, tenemos que tener un padrón de importadores, hay que ir al SAT, hay que registrarnos, subir nuestra documentación y pedirle al SAT que nos dé nuestro padrón de importadores. Sin eso no vamos a poder importar, amigos. El padrón sectorial, si es por un sector, vuelvo a hablar del tequila acá en nuestro bello estado de Jalisco, hay un padrón sectorial del tequila. Si yo quiero exportar tequila más que nada, pues entonces tengo que ir al CRT y registrarme y bueno, tener mi padrón para poder exportar el tequila o a la importación de sectores específicos. Está muy fuerte ahorita el tema del acero. El sector específico del acero está poniendo fuertes requisitos a la importación para proteger a nuestra industria del acero. Entonces estamos ya incurriendo en varios requisitos que son específicos del sector del acero. Los precios estimados se dan mucho en los textiles o en commodities, ¿no? Productos cuyo precio lo pone no el productor ni el fabricante, sino que lo pone el mercado a nivel mundial. Te puedo hablar de productos como el café, productos como los textiles, que antes era muy común hacer algo de dumping. Dumping es declarar un precio menor del real en la aduana para pagar menos impuestos. Una práctica muy común en nuestro país. Pero ¿qué es lo que pasaba con eso? Pues que se declaraba menor y bueno, empezábamos a afectar la industria, ¿no? Entonces ahora hay precios estimados en los textiles donde te dicen el metro cuadrado de este tipo de tela tiene que valer tanto. Si vale menos de eso, multa. Entonces, o no puedes importarlo y es un requisito. Entonces tenemos que empezar a cuidar ese tipo de cosas, ¿no? Bien, los permisos previos, bueno, pues platicábamos sobre ese tipo de permisos. Me suena mucho el permiso previo de las pieles exóticas que regula Semarnat. Cada permiso previo tiene una secretaría que está atrás de ese tipo de permiso. Entonces, por ejemplo, si quiero traer una chamarra de piel de cocodrilo, entonces, antes de traerla, de que se me ocurra pagar el dinero e importarla, pues tengo que ir a la Semarnat a decirle, oye, quiero traer esta chamarra, la voy a vender, me la voy a usar, es para mi uso, pero pues dame un permiso previo para poder importarla. Entonces, hay que presentar cierta documentación para ver que sea legal, que venga de algún productor que esté regulado, y tenemos ahí un permiso previo. Entonces, si nos dan nuestro permiso previo, pues muy felices y contentos y a darle, ¿no? Ya estamos felices con eso. Permiso previo. Bien. Ok, los cupos máximos. Montos muy específicos que se pueden importar o exportar. Cuotas compensatorias y las NOMS. Que ya nos vamos a meter en tema de NOMS. Dice, las NOMS son conjuntos de disposiciones que permiten regular técnicamente procesos, productos, sistemas, actividades, instalaciones, métodos de producción u operación y servicios, así como la terminología a través de directrices y criterios que han de ser utilizados para la verificación del cumplimiento de las características o atributos de su aplicación. De las NOMS más famosas, vuelvo con los textiles, el etiquetado. ¿Para qué? Pues para decirle al usuario cómo se va a lavar, a qué temperatura, cuál es la composición, todo ese tipo de cosas deben estar reguladas. En tema de alimentos, se regula también el producto, si vamos a importar unos chongos zamoranos enlatados,
regulamos el producto como tal, pero también regulamos al fabricante. Entonces, el fabricante también tiene que tener su NOM si lo vamos a exportar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde habla la NOM de lo que es regular también, no solo el producto, sino también al fabricante o, como lo dice aquí, sus instalaciones. Entonces, son las más comunes. Las de seguridad son las que tienen por objetivo que los productos se integren y funcionen con materiales, procesos, sistemas y métodos que eviten riesgos a la salud. El ejemplo más práctico es el de los extintores o los tanques, ¿no? Tienen que tener su NOM, porque si van a almacenar ciertos gases peligrosos, pues no se vaya a tronar el tanque y de repente puede ocasionar un accidente. Entonces, cuando vamos a importar ese tipo de productos, estamos hablando de normas de seguridad, normas de eficiencia que van muy apegadas a la calidad. Los motores tienen que cumplir sus normas para garantizar que funciona bien el motor como tal. Entonces, es lo que estamos aquí manejando, ¿no? Otras clasificaciones de las NOM para prácticas comerciales, lineamientos informativos o requisitos de información. Las de etiquetado son las más comunes. Hay muchos productos, maquinaria, ropa, zapatos, NOM de etiquetado o de información comercial, donde nos tienen que decir ciertas características técnicas específicas del producto. Estas las vemos en todo tipo de productos. Ustedes agarren su celular, quítenle la tapa y van a encontrar una NOM, ¿verdad? Que nos dice ahí los watts con los que trabaja, la potencia, la frecuencia con la que trabaja. Entonces, son las más comunes, las NOMs de información comercial. Hay otras NOMs también, por ejemplo, las que tienen los empaques de madera. La NOM 144 regula que todos los empaques de madera deben tener un certificado de fumigación. Entonces, esa NOM protege a México de que en la madera no entren plagas, ¿verdad? Entonces, esas son NOMs para proteger el medio ambiente. O las metrológicas, que vienen aquí al final, dice, su objetivo es que los instrumentos de medición a través de los cuales se determina el pago que tiene que hacer el consumidor funcionen exactamente. Y esto aplica para un metro, o todo lo que sea equipo para medir. Entonces, es lo que tenemos en cuanto a NOM. Formas de exentar las NOM. Lamentablemente, cada día nuestro querido gobierno está un poco más insistente con el hecho de ya cumplir todas las normas. Antes, nosotros aquí en Grupo Agras, cuando un importador nos decía, ¿sabes qué? Quiero importar computadoras, pero son 2 computadoras, son para mi uso personal. Nosotros podíamos emitir una carta NOM en la cual le decíamos a la aduana que los productos, que esas 2 computadoras eran para su uso personal. Entonces hacíamos una carta de exención de NOM, ¿verdad? Entonces ya podíamos importar esas 2 computadoras con una carta de exención de NOM. Actualmente ya no se puede, ya de hace 3 años para acá, todo lo que tenga una NOM se tiene que cumplir, sea para uso personal o no personal, pero se tiene que cumplir. Entonces, sí les sugiero que después de esta charla, si algo nos llevamos, amigos, sea el hecho de revisar bien nuestra fracción arancelaria y revisar cuánto vamos a pagar de aranceles, si es que los tenemos, pero más importante, las NOMs. ¿Por qué se los digo? Porque los aranceles, pues, los pagamos, si tenemos los medios y los recursos, los pagamos, pero una NOM vamos a tardar meses en tramitarla. Entonces, eso sí nos puede ocasionar que se nos quede nuestro producto en la aduana, que se quede atorado y que nunca podamos sacarlo, o que si lo sacamos, pues lo estemos sacando con costos de almacenaje muy altos. Lo normal es que todas las NOMs y regulaciones y restricciones arancelarias se tienen que prever antes de comprar el producto, mucho antes incluso de pagarlo, revisar la fracción arancelaria y revisar qué tipo de regulaciones y restricciones tenemos. Entonces, eso es nuestra recomendación como profesionales en la materia para que tengan operaciones de importación y exportaciones un poco más sanas.